¿Qué pasa, buscadores de coches? Si has llegado aquí, una de tres. O estás buscando información y eres curioso, o eres un loco del motor como lo podemos ser nosotros, o estás pensando en comprar un coche. Es más, si estás pensando en comprar un coche, probablemente estés pensando cómo narices vender el coche que tienes actualmente. Y no es una pregunta rara, porque piensa que el 80% aproximadamente de los compradores de coche entregan un coche a cambio o bien venden su coche antes de poder comprar el nuevo. Si te quedas en este vídeo, lo que vamos a hacer es repasar 7 consejos para que puedas vender tu coche de manera más rápida y de manera más fácil. Y sobre todo, lo más importante y en lo que no solemos pensar, vender tu coche con los menos problemas posibles con el futuro comprador, con la persona a la cual le vas a entregar tu actual coche. ¿Te interesa? Sí. Quédate y nos ponemos con estos consejos. ¡Arrancamos! Y vamos a por el primero de los consejos, y vamos a por el obvio, a por el sencillo, a por el que seguramente no has pensado, pero que está ahí desde el primer minuto y que probablemente ya no tiene solución. Consejo 1. Cuida tu coche desde el primer día. Y es que seguro que si tú estás ahora en ese momento de comprar coche, ¿qué es lo que quieres? Comprar un coche en las mejores condiciones. Ponte entonces en el lado del comprador de tu coche. ¿Qué va a querer? Comprar un coche en las mejores condiciones. Es más, si echas un vistazo en internet, verás un porrón de coches con arañazos, aulladuras, defectos 1000 en carrocería, en fin, desastrosos, ¿vale? El mejor consejo que te podemos dar, por muy obvio que parezca, es que trates bien a tu coche desde el minuto cero, desde el momento en el que sale del concesionario, del taller o del garaje al cual lo has comprado. Es más, no lo hagas solo por ti, insisto, hazlo por tu futuro comprador. Y vamos al consejo número 2. Trabaja perfectamente el boca a oreja y busca esos sectores o esos subsectores adecuados. El boca a oreja es fundamental, al final es un concepto de comunicación, de marketing. Piensa que cuantas más personas sepan que vendes un coche y que vendes un coche en buen estado, más prescriptores, más personas van a hablar de ese vehículo cuando trabajando o conversando con otra persona surja esa oportunidad de venta. Es más, piensa que es mucho más sencillo que alguien compre un coche porque se lo recomienda a un amigo o porque se lo recomienda a un familiar, a que alguien compre un coche por un anuncio en televisión, por ejemplo. Con lo cual, trabaja también desde el momento en el cual tú decides vender tu coche, el boca a oreja, el que dirán. Intenta que más personas cada semana conozcan que vendes coche. Y si además el coche que vendes te urge venderlo y es un modelo muy concreto, un 4x4 a gasolina, piensa que hay ferias, que hay encuentros de aficionados, de fanáticos a ese tipo concreto de coche, con lo cual, sea domingo, sea sábado, sea viernes por la noche, preséntate en esos lugares para intentar que esas personas fanáticas del coche conozcan que tú estás vendiendo y lo vean y lo puedan tocar de primera mano. Y vamos al consejo número 3. Pon a trabajar a internet. Lo decíamos antes, cuantas más personas conozcan que vendes coche, muchas más oportunidades de venta, muchos más anzuelos para pescar un pez en mar revuelto. Cuentas con internet hoy en día, una herramienta maravillosa, fantástica, para exponer tu coche a miles de compradores de España. Piensa además que lo que va a hacer es ayudarte, echarte una mano para encontrar esos compradores en plataformas específicas de compraventa de coche o trasládalo en foros online específicos de ese modelo de coche o de esa gama de coche o ese acabado de coche que estás tú queriendo vender. No esperes ni media semana. Desde el minuto número 1 también, de nuevo, desde el primer día que quieres vender el coche, pon a internet a trabajar a tu servicio. No cuesta nada. Y vamos al número 4 de los consejos de hoy. Aprende a fotografiar tu coche. Sea con amigos, sea a través de internet, el futuro comprador te va a pedir fotos del coche que le estás proponiendo comprar. Y no van a ser fotos del coche cuando sale del concesionario, lógicamente. Con lo cual, tienes que aprender a hacer unas fotos semiprofesionales, medianamente aceptables, para que el comprador vea perfectamente ese vehículo. Aquí no vamos a entrar mucho hoy, porque en breve vas a tener un vídeo nuestro donde te decimos cómo fotografiar un coche de segunda mano.
Suscríbete a nuestro canal, aprovecho hago un pequeño KitKat para que en cuanto lo subamos te notifiquemos, YouTube te avise y puedas ver rápidamente ese vehículo. Con lo cual nos quedamos con, tienes que aprender, te gusta la fotografía, a trabajar ángulos interior del coche para que el futuro comprador no se trata de que vea mejor o peor el coche, sino de que lo vea con detalle, que vea todos los recovecos del coche y sepa perfectamente lo que está comprando. Porque insisto, cualquier problema que ocultes en una foto va a ser un problema que te vas a encontrar dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea después de la venta del coche. Fotografíalo como está ahora y con todo detalle y desde todos los ángulos posibles que puedas. Vamos a por el número 5, pasamos ya el ecuador. Tasa al coche o pon un precio al coche que sea un precio de mercado, no busques enriquecerte. Antes quizás era posible o podías hacer ciertas jugadas, pero piensa que hoy en día el comprador lo primero que va a hacer es contrastar el precio del coche que tú le estás dando con el amplio internet. Va a ir a Google, va a poner el modelo, el acabado, el año y va a decir, ostras, me lo proponen por 15.000, el internet lo encuentro por 9.000, hay un problema muy bestia, no vas a poder vender el coche de esa manera. Es decir, piensa que al final buscamos una transacción de confianza entre dos personas, con lo cual lo primero que es básico es que el precio esté dentro del mercado, ni más alto ni más bajo, el mercado. Hoy en día es muy fácil que el comprador pueda comparar precios. Es más, tú mismo, antes de poner el precio al vehículo, destina una mañana, una tarde de sábado y domingo, investiga el precio adecuado al que están otros modelos, otros vehículos, perdón, de la misma gama que tu coche y a partir de ahí trabaja en esos límites. Insisto, no busques enriquecerte porque lo que va a pasar es una de dos, o que lo vas a conseguir, te vas a enriquecer, pero porque el modelo de coche que estás vendiendo es único, o probablemente no consigas vender el coche en 3, 4, 6, un año y lo tengas todavía aparcado en el garaje. Sexto, transparencia y facilidad en la información y en el papeleo intercambiado. Súper básico, lo hablábamos antes. Esto va a establecer una relación de seguridad y de confianza entre ambas partes. Que el texto de tu anuncio donde muestras al mundo el coche sea 100% veraz. Que cuando estés hablando cara a cara con ese comprador, le digas, ostras, señor comprador, todo esto tiene fantástico mi coche. Llantas renovadas, neumáticos recién cambiados, amortiguadores hace 3 años, lo que quieras. Pero eso sí, cuéntale también qué pequeños arreglos crees que le va a hacer falta hacer al coche cuando lo compre. Pues mira, aquí tienes un arañazo, te enseño una foto. Ostras, aquí me pego un poco, yo creo que le puedes levantar el buey así. Lo que sea. Al final, cuando a ti, como comprador, te cuentan qué tiene de bueno el coche y qué tiene de malo el coche, te da una sensación de confortabilidad, de veracidad, de, ostras, me está contando pero una película entera. Y lo mismo en información que en papeleo. Si por ejemplo tienes un amiguete o trabajas con un gestor de confianza, intenta incluir en el precio del coche la gestión de los trámites, el papeleo de los trámites. No solo le estás vendiendo un coche a tu futuro comprador, sino que encima le estás vendiendo un proceso, una tramitación sencilla, ágil y sin que se preocupe. Ostras, eso es fenomenal. Y nos vamos ya a redondear el pastel, a ponerle la guinda. Vamos a por el consejo número 7. Un regalo. Ostras, a todo el mundo nos encanta que nos regalen algo. Puedes ver cómo incluirlo en el precio o sinceramente regalarlo directamente. Pero piensa que cuando en esa operación de compra-venta tú incluyes algo justo al final que el comprador no está esperando, el refuerzo es totalmente positivo. El resto de operación fluye ya mucho más rápido. Y no estamos hablando de regalos muy complejos. Al final, bueno, pues en un coche no es muy habitual que nos regalen cosas, pero piensa cositas como la silla de los niños. Si no va a tener ya más niños, incluye la silla de los niños en el coche. O imagínate que te compraste una caja de herramientas fantástica que la tienes en el maletero. Déjala directamente en el maletero. O una funda para el coche que nunca sacaste de la caja y la tienes en el trastero. Pues sácala del trastero e inclúyela en el coche. Al final, insisto, son pequeñas cositas, pequeños añadidos que tú ya, bueno, probablemente no utilices o no vas a necesitar, pero que puede hacer darle un empujón final cuando la compraventa está casi a punto de cerrarse. Con lo cual, si puedes, incluye algún tipo de regalo. Y si no tienes nada de esto, aunque sea un ramo de flores, una botella de champán al final, justo en el momento de entrega del coche, pero algo que te haga recibir, si es necesario, las 5 estrellas
como vendedor, algo que digas, ya está, he pasado del sobresaliente a la matrícula de honor por este premio plus que pocos vendedores, muy pocos vendedores trabajan y hacen de verdad. Y no lo podemos poner ya más fácil, ya tienes 7 consejos para poder cuidar, trabajar, mimar a ese comprador y al final darle esa puntilla, ese último empujón para poder cerrar la operación. Ya es cosa tuya, ya es cosa de que te lo trabajes, de que lo mimes, y a partir de aquí esperamos muy buenas noticias y que nos digas rápidamente: oye, Valuecar, hemos vendido el coche. Os dejo en la caja de comentarios un enlace a Valuecar donde podéis ver, una vez vendáis ya el vehículo que tenéis, cómo comprar coche nuevo, segunda mano o renting. Podáis, igual que os han comparado a vosotros el comprador de vuestro coche, que podáis comparar vosotros al vendedor de vuestro futuro coche. Y lo dicho siempre, suscribiros, dejarnos comentarios, explicarnos qué problemas os encontráis a la hora de vender un coche para que podamos echaros una mano, y si vemos que tiene sentido, hacer otro vídeo con 7 consejos premium, 7 consejos más para vender el coche. Lo dejamos aquí, desde Valuecar os deseamos una feliz venta. ¡Hasta luego!